Hola, en este video vamos a hacer una introducción al protocolo MIDI, revisando las principales características de la especificación MIDI 1.0, sobre todo en lo concerniente al hardware, los puertos, cables, interfaces y principalmente los tipos de mensaje. Así que vamos a pasar a ver el screen, bien, donde vamos a chequear algunas slides. Me chequea que está grabando todo bien, sí, claro que sí. Entonces, dentro del diagrama de bloque de la especificación MIDI 1.0, como mencionamos, eh, detalla cuáles son las características, bien, que debe respetar el estándar de la especificación MIDI 1.0 respecto al hardware, respecto a los tipos de puertos, in, out y through, que después los veremos en detalle, qué tipo de cables se usan en el conexionado, los tipos de interfaces, si van a ser USB, tipos externas con otros tipos de conectores o multipuertos, o también los que nos ocupa hoy, que son los mensajes. Entonces, los datos que se transmiten mediante el protocolo MIDI utilizan pulsos eléctricos. Bien, estimo que ustedes ya tienen algunos conocimientos sobre lo que es el sistema binario ponderado y saben lo que son paquetes de 8 bits que equivalen a un byte, y que estos pulsos que se transmiten a través de un cable de forma serial, ¿bien? No es que va pasando el 1 por el cable, sino que hay valores de tensiones que representan por al menos dos estados, ¿bien? Entonces, mediante esos distintos valores, que estamos hablando de 5 volts, ¿bien? El ámbito es de 5 volts, eh, estamos transmitiendo la data binaria, bien, para que dos interfaces puedan comunicarse mediante este protocolo, que en este caso es MIDI. Entonces, la transmisión de esos datos, que son seriales, bien, se producen solamente en un sentido, que es salida MIDI out o entrada MIDI in. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día muchas interfaces o muchos controladores MIDI son bidireccionales, debido a que USB es bidireccional, en el sentido que con un solo cable podemos enviar y recibir datos. En el caso de MIDI a la antigua, con los viejos cables DIN, necesitaríamos dos puertos al menos involucrados, uno de out y uno de in, para poder enviar y recibir información. Entonces, como les había adelantado antes, tenemos tres puertos principales, y así es como sigue siendo por ahora, donde tenemos un puerto de salida MIDI out, que es el puerto emisor, que, no es que se encarga de convertir estos datos digitales que son generados por un dispositivo en voltaje eléctrico, o sea, básicamente es un conversor. Bien. Luego tenemos el puerto MIDI in, que es el puerto receptor, lo contrario al MIDI out, y el puerto MIDI through, que no es otra cosa que una réplica de lo que ingresa por el in. Es un clon. Ustedes sabrán de que en sistemas digitales el clonado es algo que es bastante frecuente y fácil de implementar. Así que para entender un poco sobre también estos tipos de conectores que se utilizan o se utilizaban, porque están cada vez más en desuso, el protocolo MIDI especifica que se utilizan conectores tipo DIN, hembras de 5 pines, de los cuales se utilizan solo 3, y ahora veremos por qué. Entonces, hoy en día hay contados, sí, los dispositivos siguen trayendo puertos MIDI DIN de 5 pines. El tema es que de a poco se van reemplazando por otras alternativas, bien, un poco más portables, porque bueno, la ficha DIN es bastante grande y los dispositivos tienden a achatarse o a compactarse, y ya no son compatibles con esa idea de diseño. Así que veremos de que estos cables que se utilizan con conectores DIN, bien, de 180 grados, de 5 pines, de los cuales se utiliza solamente el pin 5, 2 y 4. Bien, 2 para alimentación y 1 para la transmisión de datos. Esto quiere decir de que al utilizar de estos 5 pines solamente el 4 para lo que es la alimentación, o sea, el VCC,
El 2 para el ground, que estarían representando los pines para alimentación del puerto, y el pin número 5 de T, que es transmisión de data o también recepción de datos. Con estos tres pines nos alcanza. ¿Por qué tenemos 5? Porque la especificación determinó que quizás en un futuro se necesitaran dos más, el pin número 1 y el 3, para otros agregados de la especificación. Bueno, eso nunca sucedió. Hubo algunos experimentos donde trataban de que, digamos, sea independiente la alimentación del puerto, poder alimentar mediante esos pines dispositivos MIDI, como pasa con los dispositivos USB. Miro acá al costado porque tengo un controlador que está prendido mediante USB. No solamente está activo su puerto, sino que todo el dispositivo. Pero esto que digo de la utilización de estos pines nunca lo llegó a concretarse, y no creo que se llegue a concretar. Armar un cable MIDI es bastante sencillo en este sentido, y de acá ustedes verán de que seguramente conocen, hay adaptadores que son de mini plug TRS a ficha DIN. O también hay conexiones, si mal no recuerdo, el año pasado se especificó, hubo un agregado en la especificación donde se oficializaba y justamente se liberó una especie de diseño o estandarización de que el protocolo MIDI acepta conectores TRS mini plug. Bien, y ustedes seguramente tendrán alguno de esos dispositivos. Después les voy a pasar el link. Entonces, los tipos de conexiones con los puertos MIDI in y MIDI out solo podemos conectar dos dispositivos, dado que tenemos un tipo de conexión de ida de datos, o sea, de salida de datos y de venida de datos del input. Y con el adicional de que tenemos un MIDI through donde amplía esas posibilidades de conexionado, y ahora vamos a ver un esquema que explica esto. Pero si conectamos dispositivos MIDI a la antigua con estos cables DIN, que hoy en día existen dispositivos viejos, esta réplica del puerto de MIDI through, habíamos dicho que el MIDI through es un clon de todo lo que ingresa por el IN. Podemos conectar otros dispositivos, pero no es ilimitado el conexionado en cadena. Bien. Porque vamos a tener problemas de latencia. Acordémonos que MIDI tiene unos 40 años desde la primera especificación, que mucho no ha cambiado, está preparado para otro tipo de computadoras, la sincronización no es de lo mejor, hoy en día se sigue hablando sobre eso, y por eso se empieza a desarrollar esta idea de MIDI 2.0, ¿no? Sobre todo por temas de sincronización. Así que si vamos a un gráfico que está en la bibliografía, una figura que dice que si tenemos una PC con interfaz MIDI de out y de in, o sea, con dos puertos, y tenemos un teclado, sintetizador, ¿por qué no controlador, in y out? Solamente podemos hacer esta conexión, ¿bien? De input y output, el out al in y del out al in también, del in al out y del out al in. Siempre es así. Lo digo porque, bueno, por lo menos me sigue pasando que cuando hago estas conexiones con fichas DIN me sigo equivocando. Lo veo de años y años. Pero después si agregamos otros dispositivos, por ejemplo acá tenemos un sintetizador con una salida de línea que estaría representando la salida de audio de este sintetizador. Tenemos en paralelo una salida de control que es de MIDI ingresando a una computadora, y a su vez del out de la computadora, del MIDI out, ingresamos al in de este sintetizador para poder controlarlo. Este tipo de conexionado en serie es posible sin involucrar un through. Y por otro lado tenemos dos sintetizadores o dos dispositivos donde están conectados mediante su puerto MIDI, MIDI out por un lado, con un cable DIN de 5 pines, y en su puerto MIDI in. Y ahí se nos acabaron las posibilidades, o por lo menos las que nos muestra este gráfico. Entonces, vamos a algunas características sobre este tipo de conexionado. Después en clases posteriores vamos a hablar más sobre tipos de conexionado.
Una característica es que la transmisión se realiza de forma asíncrona. ¿Esto qué significa? De que no tenemos una línea de tiempo que indique cuándo va a ingresar un evento MIDI. Bien, o sea, necesitamos avisarle al puerto, hey, está entrando un mensaje MIDI en este momento. O sea, es lo que se llama en el monitoreo MIDI un timestamp. ¿Mm? ¿Qué pasa con el audio? O sea, cuando estamos hablando de audio, si grabamos un minuto de silencio, un minuto de audio, de audio sonando, ruido, voces o lo que sea, el peso es el mismo y el audio va a seguir grabando información, ya sea silencio absoluto, por debajo del ruido de cuantización. No, por debajo del ruido de cuantización no existe. Disculpen el furcio. Pero el MIDI necesita eh, que, que se le avise cuando va a ingresar un dato MIDI. O cuando está ingresando un paquete de datos MIDI. Entonces, por eso la especificación determina de que cada byte que va a ser transmitido va a tener un bit de comienzo que va a ser el 0, va a representar justamente esta magnitud, para decir, bueno, va a empezar un mensaje MIDI, pues estoy enviándolo, disculpen, y luego tenemos un bit de final que va a estar representado por un 1, ¿bien? Un start bit y un stop bit. Por lo tanto, nosotros habíamos hablado en unas diapos anteriores de que los mensajes se transmitían en paquetes de 8 bits, o sea, de bytes. Bueno, vamos a tener que sacar de esto porque me está volviendo loco desde hace unos días. Después lo explicaré de qué se trata. Por lo tanto, estamos empleando 10 bits en total por cada mensaje de MIDI. Bien. Entonces, las transmisiones se realizan a velocidades de 31.250 bits, y esto es lo que representaría el baud rate, y en esta forma de transmisión asíncrona. Y ahora vamos a ver algunas características de este baud rate. Por ejemplo, sabiendo que las transmisiones se realizan a una velocidad, dice, de 31.250 bits por segundo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero desarrollar, por ejemplo, un hardware MIDI o quiero comunicarme con un puerto serial, mediante el puerto serial, voy a tener que ajustar los dispositivos a este baud rate. Si no, no va a entender, no se van a poder comunicar bien los dispositivos. Por ejemplo, si yo utilizo un Arduino y quiero comunicarme mediante el puerto serial USB con mi Arduino y una interfaz de audio que tiene un puerto MIDI in, voy a tener que sí o sí, bien, ajustar el Arduino con un baud rate de 31.250. Si yo le pongo 31.251, voy a recibir mensajes, pero van a ser ignorados porque no va a funcionar directamente. Bien. Pueden hacer la prueba. Sí, hay varios ejemplos que les podemos pasar. Entonces, esto es velocidad de transmisión de datos, no confundir con el peso del archivo. El tema es que ahora, para poder convertir estos kilobits por segundo, acuérdense que la unidad de medida mínima para transmisión de datos es el bit y no el byte, vamos a tener que hacer la siguiente cuenta: 31.250 bits por segundo dividido 8, voy a tener, ¿qué cosa? Serían bytes. Y si lo divido a 1024 para tener digamos un número un poco más leíble, vemos de que en realidad, en cuanto a lo que es el peso de transmisión por segundo, ¿bien? Peso de la información, sería 3.8 kilobytes por segundo. Es muy poco, realmente muy poco. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, en velocidades de transmisión de 100 gigabits por segundo, ¿no? Gigabits, no bits, gigabits, o sea, estamos pasando por kilobits, megabits y luego gigabits, que son los que transmite Ethernet, o sea, el protocolo de comunicación de redes. Se muere de risa, digo, es súper lento y para Wi-Fi ni hablar, si podemos transmitir video HD por Wi-Fi, videollamadas, audio,
Realmente es, o sea, la tecnología existente tiene un buffer rate pero altísimo comparado con la transmisión MIDI, lo cual lo hace muy bueno para trabajar con algunos dispositivos que no son tan rápidos, eh, pero que para mí son suficientes, por ejemplo Arduino, como habíamos mencionado. Entonces, para seguir con esta parte, vemos acá un esquema que determina qué es lo que pasa con cada uno de los estados en cuanto a los valores de tensión. Tratemos de imaginar que 0 es 0 volts y 1 son 5 volts. Entonces, acá enviándole un 1, le digo, va a empezar, perdón, enviándole un 0, como habíamos visto en la diapo anterior, que es el bit de comienzo, le digo, bueno, va a empezar un mensaje MIDI, o por lo menos un paquete de 8 bits que va a determinar algo dentro del protocolo. Entonces, indicándole que hay 0 es que empieza un mensaje MIDI. Luego tenemos un 1, luego tenemos un 1 porque justamente tiene un valor de tensión, 0, 1, 0, 1, 0, 0, y luego con un 1 estaría terminando este mensaje MIDI. Así que si vamos a este gráfico, ya sabemos de que para que comience este mensaje MIDI, este paquete, necesitamos comenzarlo con un 0. Luego 8 bits, que estaría representando un byte, y un stop bit con un 1. Bien, entonces esta sería la única vez que estamos hablando de 10 bits. No vamos a hablar más de 10 bits, solamente lo decimos como para saber de que esto existe, de que esto en algún momento, si lo implementamos con data MIDI cruda, lo vamos a tener que implementar o usar una librería que lo haga por nosotros. Así que sí, estamos hablando de que tenemos 10 bits en total.